Estamos con el ingeniero Murcia Sanier. Él ha sido alcalde 5 periodos consecutivos, ha sido presidente regional 2 veces y ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones el periodo de Alan García. La primera pregunta sería, ingeniero, desde su formación como ingeniero y político, usted, por década de gestión, ¿qué tiene por propiedad y qué tiene por posesión? Bueno, son dos figuras legales que en el Perú están reconocidas. La propiedad es aquella que se logra adquirir después de un proceso de habilitación y subdivisión legal por las autorizaciones municipales, que el terreno matriz es convertido en pedazos pequeños, ¿no? Y esos pedazos pequeños, el terreno matriz, vamos a decir, una sola inscripción, pero con el proceso de habilitación y subdivisión de tierras, este terreno matriz resulta que en los registros públicos se registran los pedazos con una partida electrónica, o sea, adquieren, vamos a decir, partida de nacimiento en los registros públicos cada terreno. Entonces, esos son, y tú compras uno de esos terrenos, entonces sí estás comprando una propiedad legalmente inscrita. Claro. La posesión es justamente la ocupación del terreno y en la cual por usos y costumbres y tiempo, tú sencillamente comienzas a vivir, haces tu casa, comienzas a pagar servicios de agua, servicios de luz, independientemente de que seas dueño de la propiedad del terreno. Comienzas a construir la casa y la municipalidad te permite construir la casa. Entonces ahí tienes derechos que la Constitución y la ley los denomina derechos posesionarios, de posesión. Y la posesión, lógicamente, la antigüedad en la posesión cobra un valor importante que las autoridades judiciales le dan una preeminencia, ¿no? Claro. ¿Usted en su periodo como alcalde ha emitido constancia de posesión a las personas, por ejemplo, para los servicios básicos? Nosotros no. Entramos nosotros a luchar contra la informalidad. Pero nos dimos cuenta de una cosa. Teníamos que, desde la institución, en forma organizada y en forma adecuada para que mañana más tarde el que tomaba una posesión se le pueda entregar el título. Y esto es, yo tengo un ejemplo, 700 hectáreas de la parte alta de Florencia, prácticamente nos apropiamos sin que nadie nos dijera. Eran terrenos del Estado donde algunos invasores quisieron discutir nuestra presencia. Tuvimos que luchar contra un tradicional invasor que le llamaban 80 lotes, porque él se agarraba un terreno, vendía y se pasaba a otro lado, se pasaba al otro, agarraba otro terreno, vendía los lotes y le decían. Entonces nosotros sí, en el fondo, cogimos terrenos del Estado, hicimos la planificación urbana necesaria para hacer una correcta habilitación y subdivisión de tierras, y ya para esto las leyes habían cambiado. Las municipalidades, cuando yo estuve en la gestión, habíamos recibido en el año 1980 las atribuciones de conducir el desarrollo urbano, porque el Ministerio de Vivienda nos transfirió esa posibilidad de conducir el desarrollo urbano para que este desarrollo urbano sea lo más adecuado a la ley de subdivisión de tierras, pero también lo más adecuado a los sistemas legales. En ese entonces las leyes permitían, porque la eclosión de la población fue tan fuerte, que había que recibir a esa población y evitar el poblamiento espontáneo. Establecimos lo que en ese entonces se denominó la ocupación guiada del suelo,
pero comandada por el Estado. Nosotros hicimos el tizado del terreno, le entregamos un documento a la familia, pero aquí viene un concepto que se utilizó mucho en el Perú, en el crecimiento urbano. El terreno tenía que recibirlo la familia. Entonces, ahí vino la discusión. En una sociedad bastante anárquica como la nuestra, donde hay padres solteros, donde hay madres solteras, mujeres abandonadas, para nosotros, ¿qué cosa era la familia? La familia era la constancia de tener un hijo. Entonces, pedíamos como documento base La partida de la partida de nacimiento nacimiento del hijo, independientemente si tenía papá, mamá, si eran casados o no. Y a los mayores se les determinaba, este va a ser tu lote. Y se les establecía un periodo para que demostraran que lo querían, para evitar también la especulación. Y así hicimos crecer lo que hoy día se llama el Alto Trujillo y que ahora se ha convertido en distrito. Y hicimos crecer más de 10, 15 barrios de 700 lotes perfectamente dibujados, tanto en los planos como en el terreno, donde se les fue entregando a las familias, entendiendo por familia la presencia de un hijo. Pero si venía una pareja que no tenía hijos, esto pasaba a segunda prioridad. A nosotros, porque así las leyes lo habían dispuesto, se privilegiaba justamente el generarle un derecho al futuro, que era el hijo, ¿no? Te voy a decir. Y así, en un mecanismo muy sistemático, durante 10 años, aceptábamos aproximadamente 5 familias diarias. Entonces, fue un periodo bien interesante el que yo pasé en la municipalidad de los años 90 hasta el año 2000, donde en la ciudad de Trujillo no hubo invasiones, porque pasamos la voz. La municipalidad se le entregaron un terreno. Cuando dejé la municipalidad, ese sistema no lo siguieron. Y al norte de la parte regular, que ahora la cogió Cofopri y la regularizó tal cual, la puso en los registros públicos tal cual nosotros la habíamos diseñado y la habíamos trabajado. Y hoy día en el Alto Trujillo pues vemos edificios de 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos y ahora se ha convertido en distrito, ¿no? Un poco combinamos la planificación urbana, la aplicación de los reglamentos del desarrollo urbano, ¿no? Y no solamente los reglamentos del desarrollo urbano, sino que el proceso que era legal para entregar un pedazo de terreno dentro de una planificación, pero en calidad provisional. Te lo entrego para que me demuestres que lo vas a vivir. Claro. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Durante sus gestiones como alcalde de Trujillo, enfrentó un crecimiento acelerado, como manejo de la atención del derecho de vivienda, que impulsaba las invasiones y la posesión informal, y la seguridad jurídica de la propiedad privada y estatal. Repíteme. Ya, durante sus gestiones como alcalde de Trujillo, enfrentó un crecimiento acelerado de las propiedades, ¿no? Como el manejo de la atención del derecho de la vivienda, que fue impulsada por las invasiones y la posesión informal, y la seguridad jurídica de la propiedad privada y estatal. Claro, en parte, en la primera pregunta de mi exposición he dado algo de la respuesta de la segunda, pero ahí hay un tema bien importante, ¿no? Un tema bien importante. El proceso y la realidad de los asentamientos humanos, que para el Perú fue una realidad así insoslayable, fue justamente cuando el Estado tuvo que responder al proceso
al proceso del crecimiento desordenado de las ciudades y al proceso de migración de la sierra hacia la costa, lo que produjo las invasiones. Esto comenzó en los años 50, Yo he llegado a la municipalidad en los años 90, pero ya el Estado había tomado determinadas medidas desde los años 50, la ley de pueblos jóvenes, y había diversas instituciones inclusive que trataron un poco de resolver el problema de posesión de la tierra, o sea, de la posesión de la tierra del Estado, pero desde el punto de vista para buscando un ordenamiento urbano. ¿Qué sucedía? Eran periodos en los cuales se prohíben las invasiones, pasaban 3, 4, 5 años y nuevamente, ¿no? Regularícese todo lo que se ha invadido y se prohíben las invasiones. Este proceso que tuvo que ver con la ley, tuvo que ver con la propiedad del Estado, ¿no? Que era pues ocupada sin mayores restricciones y sin mayores observaciones de la planificación urbana, lo que ha traído algunos problemas urbanos como el hacinamiento, como la subdivisión. ¿Por qué? Porque inicialmente la gente cogía terrenos grandes, ¿no? El mismo Estado hacía urbanizaciones en los cuales los terrenos tenían 10 metros de frente, 50 de fondo, que después terminaron convirtiéndose en tugurios, porque esos 10 metros le hacían un callejón al centro que daba de 1 metro, 4 metros y medio a un lado, y salió toda la problemática de los actuales callejones, que eso lo puedes observar en las zonas, las primeras invasiones en las zonas del Porvenir y en las zonas de la Esperanza, lo que definitivamente es un problema urbano, es un problema social para la ciudad, producto de todo esto. Acá en Monserrate nada más hay callejones, ¿no? Todo esto, en cierto modo, lo morigeró la presencia de COFOPRI. Es una pena que la presencia de COFOPRI, si bien es cierto, existe la entidad, no le pongan un poco más de presupuesto y para que COFOPRI articule con los municipios el desarrollo urbano, porque hoy en la ciudad de Trujillo, por la zona del Cerro Cabra, ya tenemos pues invasiones que no tienen ningún orden, ¿no? Y ahí se está generando otro problema de desarrollo para la ciudad, ¿no? Claro. La tercera pregunta sería, como ingeniero, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos normativos que ha encontrado para que una posesión informal logre convertirse en una propiedad formal con servicios básicos? Producida la invasión, viene el reclamo de la población por el agua, ¿no? Y ahí inclusive se organiza la población para traer el agua, se organiza la población para traer la luz, se organiza la población después, en segundo o en tercer lugar, se organiza la población para colocar el sistema de alcantarillado. Pero eso es factible siempre y cuando la empresa suministradora de servicios pueda darte la factibilidad de darle servicio a esa zona. Hay muchas zonas todavía en todas las ciudades del Perú donde las entidades suministradoras de los servicios de agua potable y alcantarillado no te pueden dar factibilidad. Y esa zona se queda prácticamente como una zona que es atendida por cisternas. La electricidad llega porque es más fácil, ¿no? Hasta en forma clandestina, ¿no? Y todavía es un grave problema a resolver en el desarrollo urbano, de todo el país, ¿ah? Claro.
La cuarta pregunta, ¿usted ha sido testigo de los cambios en la normativa sobre la propiedad? ¿Considera que la Constitución de 1993 facilitó o complicó la gestión del suelo urbano comparada con el marco jurídico anterior? No, el marco anterior sencillamente era un marco que se hizo un poco respondiendo a la realidad limeña, y que se extendió como norma en toda la República y a veces era aplicarla. Por ejemplo, la normatividad que existía de una ciudad plana, rodeada de arenales, donde muchos terrenos agrícolas se transformaron en terrenos urbanos, pero por decisión, no por un proceso de urbanización legal, sino por un proceso de urbanización ilegal. Eso no se puede aplicar en la sierra. Entonces, en la sierra se están produciendo también asentamientos humanos y por eso es que ahora en la sierra vemos ocupación de los cerros, ¿no? Como lugares de habitación de vivienda, ¿no? Es decir, definitivamente las leyes del año, ¿de qué año? 1993. Indudablemente creo que esa fue la época en que apareció COFOPRI, ¿no? Definitivamente la aparición de COFOPRI ayudó mucho al ordenamiento legal, ¿no? Y por qué no decirlo físico también, porque el Estado exigía, si se regulariza la situación legal de este territorio, yo te hago veredas, yo te hago pistas con programas que tenía el Ministerio de Vivienda. Sí, hay una diferencia enorme entre la legislación de la ocupación ilegal del suelo que se produjo o que se inició a producir en la zona de la costa a partir de los años 50, ¿no? Y después, a partir de 1990, definitivamente sí ha habido un avance en cuanto a legalizar, o sea, hacer legal las propiedades del suelo urbano, al mismo tiempo permitir de esa manera que la infraestructura urbana se mejore, ¿no? Claro. La quinta pregunta, cuando era alcalde de Trujillo, ¿cómo ayudaba a la municipalidad con resolver conflictos del límite de terreno y la posesión entre los vecinos? Bueno, ahí se aplicaba, ¿cómo te podría decir? Ojo que la municipalidad es una institución administrativa, eso es lo que te iba a decir. Entonces, desde el punto administrativo, a través de la Oficina de Desarrollo Urbano se trataba de resolver los problemas. Cuando ya el proceso administrativo terminaba, los casos pasaban al Poder Judicial, claro, por iniciativa de las partes, ¿no? Claro. En base a su experiencia, ¿cuál sería su propuesta para reorganizar los asentamientos humanos informales o en todo caso evitar que sigan apareciendo bajo la modalidad de invasiones? Es una pregunta para un mago. Mira, el mayor propietario de tierras que tienen posibilidades de convertirse en urbanas es el Estado. Indudablemente hay privados que tienen sus propiedades y hacen sus proyectos de habilitación urbana de acuerdo a ley. Pero las habilitaciones urbanas de acuerdo a ley, que fueron muy exitosas allá por los años 60, 70, 80, donde en el caso pongo como ejemplo de Trujillo apareció la urbanización San Andrés, la urbanización La Merced, la urbanización
San Andrés primera, segunda, tercera, cuarta, quinta etapa, esos procesos hoy día como que han perdido velocidad. Y pienso que han perdido velocidad porque sencillamente la reglamentación, como es una reglamentación nacional, ¿no? Muchas veces exige, le pone demasiadas exigencias al poseedor de un terreno rural, ¿no? Que de repente antes fue agrícola y quiere convertirlo en urbano, ¿no? Pero le pone demasiadas dificultades y trabas y le resulta oneroso, ¿no? Porque es bueno que tú sepas de 100 hectáreas, que tú urbanizas, a la hora que si aplicas la norma, tú tienes 100 hectáreas, yo soy dueño de 100 hectáreas, pero a la hora que me hacen el plano de la urbanización de acuerdo al reglamento, es el 30%, creo, ¿no? yo solamente voy a llegar a vender el 40%. 40%. 35% se va en calles, 2% se va en educación, 8% en recreación, 2% en otros usos y un 1% en una contribución que tienes que hacer al servicio de parques nacionales. Entonces dice, no, ¿cómo? Si yo tengo 100 hectáreas y solamente voy a poder vender la mitad, pero ese propietario no se da cuenta de que todo el proceso de urbanización le genera al terreno una plusvalía que muchas veces cubre, hace posible que los terrenos que entregas a la comunidad y a los servicios, pues sencillamente estén incluidos en el valor por metro cuadrado del 50% vendible, ¿no? Entonces, sencillamente ahí la pregunta es muy difícil porque hay ámbitos y ámbitos. Hay el desarrollo urbano de las tierras que, vamos a decir, quieren acogerse a la reglamentación de la ley de habilitación y distribución de tierras. Hay procesos que están vinculados en los terrenos cuya propiedad la tiene el Estado, ¿no? La tiene el Estado, y que lamentablemente el Estado puede, y nosotros lo hicimos con el Alto Trujillo, puede convertirse en el gran urbanizador. Por ejemplo, ¿cómo es en España? En España la urbanización crece y llegó a tu terreno. Tu terreno es un terreno agrícola, pero en los países donde manda el plan de desarrollo, no manda el alcalde, ¿no? Donde manda el plan de desarrollo que tiene fuerza de ley, entonces la municipalidad le dice a este dueño de este terreno agrícola, tu terreno vale tanto, aquí está tu plata, pásamelo que yo voy a hacer la urbanización, ¿no? Entonces, encontramos al Estado como dirigiendo el desarrollo de los ámbitos urbanos para evitar todos los problemas que he comentado, el problema de la urbanización y el problema de los conflictos, de la apropiación, pongámoslo, ilícita del terreno. Claro. Si usted pudiera cambiar una sola ley sobre la propiedad y el desarrollo urbano en el Perú para que las ciudades crezcan de manera más ordenada, ¿cuál sería? La experiencia de Confopri fue buena, debió profundizarse, ¿no? El Estado tiene una deuda con la sociedad urbana en algunos ámbitos, ¿no? Tiene una deuda porque todos tenemos derecho a vivir en un sitio que sea, vamos a decir,
en un lugar que sea urbanísticamente aceptable al desarrollo de tu vida, ¿no? Porque está comprobado que en los tugurios hay mayor delincuencia, en los tugurios hay mayores enfermedades, las casas no están diseñadas con niveles de salubridad, y eso lo vemos en las luchas que tiene hoy día el Estado con diversas epidemias. Por ejemplo, donde se producen los brotes del dengue. La selva. Usted en las zonas rurales irregulares, ¿no? Donde fue más grave el tema de la pandemia del coronavirus, en las zonas urbanas más la aglomeración. Entonces, ahí yo encuentro una responsabilidad legal del Estado en un país que, como te cuento, no hemos tenido una tradición, no hemos nacido con sistemas ordenados del derecho de propiedad. Yo tuve oportunidad en un viaje de pasantía que tuve la suerte de disfrutar. Yo tuve de visitar los registros públicos en Holanda. Ah, qué interesante. Impresionante. La historia de cada terreno. El Estado tiene mapeado hasta el último metro cuadrado de quién es, ¿no? ¿Por qué? Porque las leyes y la cultura también de esos pueblos les han permitido tener un manejo más racional de lo que es el uso del suelo urbano, ¿no? Claro. El proyecto Chavimochi transformó las tierras seriazas del Estado en propiedad privada de alto valor. ¿Cuál fue el mayor reto para garantizar que esas tierras no fueran invadidas durante el proceso de irrigación? Primero queremos agregar que es Chavimochi, ¿no? Porque este video va a salir a nivel nacional. Chavimochi es el río Chao, Virú, Mochi, Chicama, que es un proyecto de irrigación que canaliza las aguas para que las aguas seriazas o terrenos infértiles se vuelvan fértiles otra vez. Entonces la pregunta es, ¿el proyecto Chavimochi transformó las tierras seriazas del Estado en la propiedad privada de alto valor? ¿Cuál fue el mayor reto para garantizar que esas tierras no fueran invadidas durante el proceso de irrigación? En su periodo de usted como gobernador regional, ¿no? La ubicación estaba muy lejos, pero ahora ya están bastante cerca, ¿no? Te voy a decir. Sin embargo, ahí hay que entender claramente que el proyecto Chavimochi lo que hizo no fue un proyecto para transformar los seriáceos del Estado en terrenos de alto valor. Fue un proyecto de irrigación multipropósito. Fue un proyecto para irrigar tierras, sí, pero no solamente las seriáceas. El proyecto Chavimochi le da un segundo riego a los valles viejos de Chao, Virú, Moche, ¿no? Y lógicamente hará lo mismo cuando las aguas lleguen a las pampas de Uricape en Pacamayo, ¿no? Entonces, en primer lugar, irrigación de tierras. En segundo lugar, generación de energía eléctrica, porque hay dos caídas importantes que están justamente vinculadas a la represa de Palo Redondo, que van a permitir que se genere energía eléctrica. El proyecto Chavimochi también tiene propósitos para mejorar el sistema de agua potable de los centros urbanos. Trujillo en este momento consume 1.2 metros cúbicos por segundo de agua del río Santa, que ha sido tratada para darle servicio de agua a la ciudad de Trujillo, y en este momento se está planificando la segunda planta de tratamiento, porque en el balance hídrico del proyecto se consideró 4 metros cúbicos
4 metros cúbicos de agua para usos urbanos, ¿no? Te voy a decir, es bueno decir de que el agua trasvasada del río Santa logró, estuvo diseñada para incorporar a la agricultura 70,000 hectáreas de los intervalles, o sea, los arenales de los intervalles. Ahí fueron determinadas las tierras con aptitud agrícola para ser incorporadas a la agricultura. Ahí es donde está la agroindustria. Pero el proyecto Chaimochic también beneficia 70,000 hectáreas de los valles viejos, donde más de 14,000 propietarios que fueron beneficiarios de la reforma agraria, hoy día, gracias a Chavimochic, en Chao, en Virú y en Moche, puede todavía, porque no ha llegado a Chicama, en Moche, estos pequeños agricultores beneficiarios de la reforma agraria, hoy día reciben agua y pueden hacer el segundo riego en el año. El primer riego lo hacen con el agua de avenida y el segundo riego lo hacen con agua de Chaimochic, ¿no? Ingeniero, disculpe, pero ¿a quién benefició más el proyecto Chaimochic? ¿A las grandes agroindustrias o los pequeños productores? Porque al final no funcionó la figura del cooperativismo, por decirlo así. No, yo creo que esto era un poco una narrativa de la época, ¿no? Pero claro, definitivamente los ceriachos sin agua podían haber terminado siendo probablemente, como te podría decir, como terminó la esperanza, siendo un pueblo joven, ¿no? Claro. Pero el proyecto Chaimochic lo que hace, le da la oportunidad al inversionista que tiene que colocar, que tiene que invertir fuertes cantidades de dinero para poder hacer productiva una hectárea. Muchos mitos hay alrededor de Chaimochic. Se dice que fue para los grandes empresarios, mentira. Pues hay 14,000 beneficiarios de la reforma agraria que reciben agua de Chaimochic para hacer su segundo río. Claro. ¿Dónde están ubicados? En los valles viejos, en los intervalles, en los arenales. Ahí ha venido la agroindustria, no con riego tecnificado, que hoy día ha generado más de 40,000 puestos de trabajo formales. Claro. Entonces, el cooperativismo hasta ahora no ha demostrado que pueda tener la capacidad para generarte, por ejemplo, unas 80,000 hectáreas, que pueda generarte unas 1,000 o 2,000 hectáreas de arándano. Claro. ¿Por qué? Porque para hacer producir una hectárea de arándano, tú tienes que invertir, antes de que puedas tener un sol de utilidad, tienes que invertir en riego tecnificado, en purificar el agua del subsuelo que tenemos, porque el agua del subsuelo no es un agua 100% apta para la agricultura, tiene muchas sales, ¿no? Entonces, sencillamente en esas tierras, antes de que comience a rentarte, antes que a ser rentable para el inversionista, pasan por lo menos 6, 7, se puede pasar 5 años dependiendo del cultivo. Las paltas comienzan a rendir a los 5 años, los espárragos necesitan 3 años, los arándanos otro tanto. Entonces, pero para mí, ¿dónde está el gran beneficio? El gran beneficio de Chaimochic, generación de puestos de trabajo. Claro.
Empleo, subempleo. Cada hectárea habilitada te genera tres. Empleos directos, indirectos. Así es. Ahí está el gran beneficio. In- Tú le cortas el agua a Chavimochic y en este momento se quedan 100.000 personas sin trabajo. Claro. Ingeniero, una consulta. Varios terrenos de Chavimochic han sido prescritos por poseedores. Por ejemplo, hay un libro que ellos tienen de poseedores inscritos en Chavimochic, Bueno, sí, donde sí. han prescrito sus terrenos y ahora son propietarios. Y Chavimochic le vende por metro cuadrado y lo tasa, ¿no? No. Bueno, es parte de la ley de Cofopria. Ah, ya. Es parte de la ley de Cofopria, te voy a decir, porque, vamos, acá voy a hacer lo poco que veo. Esta es la costa. Este es el río Santa, ¿no? Claro. Acá vamos a poner así. Este es el río Santa. Acá tienes otro triangulito, que es el río Chao. Claro. Acá tienes otro triangulito, que es el río Virú. Claro. Y acá tienes otro triangulito, que es el río Moche. Y acá tienes un triangulito más grande, que es el río Chicama. Cuando yo te hablo de los intervalles, son los arenales que están acá. Lo que está dentro del triángulo es el Valle Viejo, Claro. que se riega con el agua del río de su nombre, ¿no? Entonces, ¿el Estado qué hizo? El Estado dijo, voy a reservar para Chavimochic esta poligonal, 350.000 hectáreas, de las cuales están consideradas aptas para la agricultura 150.000. Pero como las leyes a veces son tan generales, ¿no? Dentro de este espacio que la ley de Chavimochic creo que fue dada en 1980 y algo, ¿no? Sí, 1980 y algo, sí. Pero, ¿qué había pasado en esto? Habían pasado más de 500 años de vida. Claro. Estaba la ciudad de Chao, la ciudad Virú. San, el mismo Trujillo. Pero la ley dijo, todo este territorio, todo lo que está dentro de esta poligonal es del Estado. Claro. Entonces, Chavimochic comenzó a regularizar tierras de acuerdo a las normas, ¿no? Entonces, por acá había un concesionario, un concesionario que quería legalizar su tierra. Yo he legalizado, legal, utilizando la ley, aproximadamente 7.000, 8.000 agricultores de los Valles Viejos. Les he entregado Su título, profe. Muchas felicidades. Y la última pregunta sería, ¿algún comentario o apreciación final que desearía añadir sobre los temas tratados? ¿Qué? ¿Algún comentario o apreciación final que deseara dar sobre los temas tratados? Es un tema que tiene que seguir estudiándose, que el Estado debe de establecer sistemas muy claros para que de tal manera en el Perú lleguemos a un momento en el cual todas las propiedades pueden estar debidamente registradas en los registros públicos, no solo literalmente por escritura, sino gráficamente. Claro. O sea, hay tipo Holanda. que habilitar, hay que trabajar muchísimo en el catastro que debe manejar los registros públicos. Claro. Los registros públicos no tenían catastro gráfico. Los registros públicos de Trujillo se apoyaron en los planos de la municipalidad para poder iniciar su catastro gráfico. ¿Cuándo fue? Cerca del 2000, hace 20 años nomás que tenemos catastro gráfico, ¿no? Mientras que esta ciudad que te cuento, Holanda. En Holanda, hace 200 años que tiene catastro gráfico.
Interesante. Mira la diferencia. O España O España también. que hace su proceso de... Así. Es un tema interesantísimo, es un tema muy amplio, ¿no? que hace un tema de expropiación, pero un tema de expropiación a los ciudadanos con una planificación territorial, ¿no? Ah, no, lógico, pero en ese sentido, digamos, la ley española aplicada en el Perú, por mi terreno, el Estado me paga mi valor comercial. Claro. Eso lo manda la Constitución peruana ahora. Eso fue, por ejemplo, una disposición de, del gobierno de Fujimori. Claro, yo le agradezco por la entrevista, ingeniero, muy amable. Estoy haciendo un libro sobre la historia de la propiedad inmueble en el Perú. Vamos a tratar de la época de las cavernas que es Ayacucho, luego la evolución en Chanchán, en Moche, luego la Inca, luego la evolución en la época colonial, luego la evolución en la época Esta es una historia bien rica. en la independencia. Luego vamos a tratar sobre el tema, sobre la evolución luego de la independencia, el tema de las haciendas, luego la reforma agraria, luego las invasiones que se dan en Lima, en los conos, en todo el Perú, luego las habilitaciones urbanas, y luego vamos a hablar que en el Perú no solamente hay un tipo de posesión, también sigue habiendo posesiones en la selva, en la sierra, con las comunidades campesinas y nativas, ¿no? O sea, Ese es otro problema. Ese es todo mi trabajo que estoy haciendo. Ese problema nace con la conquista, por disposiciones del rey y del virrey Toledo, que les da derechos a las comunidades campesinas, Claro. ¿no? Y que en algunos casos han sido bien utilizados y en otros casos han sido mal. Le agradezco, ingeniero, muy infinitamente. Muy amable.